su mesa, siempre Mefiboset con David. Vemos que estaba todo bien y el pecado de David con Betsabé. Vemos que a raíz de eso fue un tiempo caótico para David, ya que hubo consecuencias, aunque Dios lo perdonó. Vemos cómo sus hijos se levantaron en contra de él, cómo uno de ellos intentaba matarlo, pero Dios le dio, tuvo cuidado de él, pero vemos que al final de sus días también hizo ese censo, hizo algo incorrecto, pero vemos que Dios es misericordioso y pues le da estas tres opciones en las cuales él decide que venga peste sobre esa tierra y ellos, David se ora a Dios y vemos que Dios le hace misericordia y para la mortandad y le pide que sacrifique. Después empezamos a ver el libro de los reyes, donde ya vemos la muerte de David y donde el reinado de su hijo Salomón se cumple la promesa de que su hijo se sentaría en el trono y de que él edificaría el templo. Y vemos que iba todo bien con Salomón hasta que empezó a casarse con mujeres que no debía y tuvo demasiadas mujeres que inclinaron su corazón a la idolatría. Entonces eso hizo que el pacto que Dios tenía con la casa de David, pues no se apartó, pero sí fue algo, unas circunstancias difíciles, ya que el reino se dividió en dos partes, ¿verdad? Hubo de estos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Vemos que Jeroboam estuvo como rey en el reino del norte y vemos cómo Roboam estuvo en el reino de Judá, que es la descendencia de Salomón. Y estuvimos viendo esto en el libro de Reyes y estuvimos viendo muchos reyes malos, reyes no tan malos. Vimos que en el reino del norte estuvieron 0 de 20 reyes. ¿Qué quiere decir? Que todos fueron malos. En el reino del sur estuvimos viendo de 20 reyes que reinaron, 8 solamente hicieron lo recto. ¿Sí? Pues bueno, basados a esto, vamos a estar entrando al libro de Segundo de Reyes. Introducción, narra la caída de cautividad de Israel y Judá. Samaria, capital del Israel del norte, vemos que el 721 a.C. por Asiria fue sitiado. Jerusalén, capital de Judá, es en el sur. En el 586 a.C. por Babilonia fue invadida. Vemos que el segundo libro de los Reyes es un libro sobre el reino dividido. Autor desconocido, la tradición lo atribuye al profeta Jeremías, tiempo entre el 560 y el 540 a.C. Cubre un espacio de unos 290 años. Marco histórico, fue una época de gran importancia en la nación de Israel. Narra la apostasía e idolatría a pesar de las exhortaciones de los profetas de Dios. 13 de los 17 profetas de Isaías o Sofonías redactaron sus libros durante este tiempo. Vemos que les comentaba en la clase pasada que si nosotros queremos ampliar el conocimiento y saber todo lo que pasó en este tiempo, donde esos reyes malos gobernaban, donde fue el reino dividido, donde vino esta invasión, vemos que tenemos que estar leyendo de Isaías a Sofonías, ¿sí? Y vemos que se nos amplía más el panorama y podemos ver todo lo que aconteció y también cómo Dios usó a estos profetas, como a Jeremías le decían el profeta llorón, pero no porque yo fuera muy sentimental, sino porque le dolía en el corazón ver la necedad del pueblo. Sí, pero Dios lo fue fortaleciendo y le fue dando la palabra y le fue dando autoridad, pero al ver todo lo que Dios le mostraba, sentía dolor. Y más cuando el pueblo, en lugar de recibir la palabra, lo azotaba, lo echaba en el cepo, lo echaba en pozos que no tenían agua, y ahí lo dejaban. Y él decía, yo no más, Señor, yo ya no voy a hablar más. Pero dice, fuiste más fuerte que yo y me venciste. O sea, era como un carbón encendido en mis huesos. Traté de callarlo, pero no pude. Era demasiado fuerte la palabra del Señor que él salía por su boca. ¿Sí? Y vemos a los demás profetas, están bien interesantes los profetas, la historia muy profunda y mucha enseñanza sobre todo, ¿sí? Dice, redactaron sus libros durante este tiempo del reino dividido. Segunda de Reyes 17:9 dice, también trataron de ocultarle a Dios su mal comportamiento
y construyeron otros altares de adoración, tanto en las ciudades grandes como en las torres de vigilancia. Como ven, querían ocultarle a Dios su mal comportamiento. ¿Acaso podemos ocultar algo de nuestro Dios? No, pero así es el corazón necio del hombre. Pensamos que con el dedito así podemos, ¿verdad? Ocultar la luz, ¿verdad? Podemos estar cubiertos. Dice, final del ministerio de Elías, los milagros de Elías, vimos en Primera de Reyes a Elías en acción, vimos, pero estamos viendo aquí los milagros que él hizo. Vemos que alimentado por los cuervos, recordemos que él huía de esta mujer malvada Jezabel, ¿verdad? Que Dios usó grandemente al matar a esos profetas de Baal, pero también vemos que también era un ser humano, ¿verdad? Con emociones, y también en ese momento él sintió temor de esas palabras de esa mujer que dijo que lo iba a matar, y fue y se escondió, ¿verdad? Y dice, solamente yo he quedado, pero no era cierto, el Señor le decía, yo tengo un doblado rodilla, ¿sí? Así que levántate, Elías, y todavía tenemos mucho que hacer, ¿ah? Y vemos que Dios le manda estos cuervos para que alimentaran. Multiplicó la comida de una viuda. Vemos aquí que él estuvo al pendiente de esta viuda y hizo algo, pues pudiera decir contradictorio, si lo podemos ver en el ahora, ¿verdad? O viéndolo en lo natural, porque era más como diciendo, ¿por qué él mejor no le da a la viuda en lugar que la viuda le dé a él? ¿Verdad? Pudiéramos decirlo. Pero Dios tiene diferentes maneras de proceder, ¿sí? Entonces él llega con la viuda y vemos que la viuda está recogiendo palitos para hacer su leña y para hacer su pan, y era lo único que tenía para ella y para su hijo. ¿Y qué le dice Elías? Sí, haz, pero hazme a mí primero, ¿verdad? Pero vemos ahí que Dios le estaba, bueno, Elías le estaba diciendo esto para probar a la mujer. O sea, él era un siervo de Dios, era un vidente, era alguien de parte de Dios y era reconocido. Entonces, esa mujer tenía que depositar su confianza en Dios, ¿sí? Entonces, de esta manera, ella dice que hizo ese pan y se lo dio. Y después dice que abundó la harina y el aceite y que quedaron ahí hasta que otra vez hubo comida sobre eso, y vemos que pues Dios a veces obra de diferentes maneras, a veces no las maneras que pues decimos, es algo contradictorio. El Señor sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Y vemos en esta historia, o no sé cuántos de ustedes lo ven de esa manera. Yo cuando leí esta historia, yo dije, no, pues que no es al revés, ¿verdad? Que tiene confianza en Él, y cuando Él dice una palabra por medio de un profeta o por medio de un cielo, y la vamos a tomar y la vamos a creer, ¿sí? Dice, resucitó al hijo de una viuda. Vemos aquí que también Dios le dio esa capacidad, ese poder para hacerlo. Vemos que también descendió fuego del cielo cuando el rey mandó al capitán y a sus 50 y lo fueron a buscar, y le dice, siervo del Señor, baja porque el rey quiere verte. Si soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo y consume 50, y ¡pum!, que consume los 50. Y viene otro capitán con 50 y pasa lo mismo. Y viene el tercero, pero el tercero dice, no, dice, que sea valiosa mi vida delante de tus ojos, y por favor, no me consumas, yo he visto lo que has hecho con aquellos. Y vemos que el Señor le dice, baja, desciende con él, ¿verdad? Vemos que era reconocido y era notable que Dios estaba con Elías. Vemos, consumió a los soldados de Josías, partió el Jordán, Dios le dio también esa autoridad, y vemos que fue llevado al cielo. Llevado al cielo, mi hermano, no en un carro de fuego. Dice que el carro solamente separó a Elías de Eliseo y fue llevado en el torbellino. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Ahorita nos introducimos un poquito más. Dice, ministerio de Eliseo, discípulo de Elías. Petición de Eliseo, una doble porción de su espíritu. ¿Sí? Vemos aquí. Vemos aquí que Eliseo le pide esta doble porción de su espíritu, y vemos que no pedía cualquier cosa, ¿verdad? Quería la doble porción, no cualquier cosa. Vemos que el Señor le otorga eso,
Pero quisiera que fuéramos para que entendiéramos un poco más la lectura, cómo fue llamado Elías. Y vamos a retroceder un poquito, vamos a Primera de Reyes 19:19. Dice, Primera de Reyes 19:19. Dice, llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él teniendo la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y los dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vemos aquí que Eliseo le puso el manto a Elías y fue y besó a sus padres y se dirigió a estar con Elías y dice la palabra que le servía. ¿Sí? Al servirle, imagínense, él presenció todos estos milagros, todas estas cosas que Dios le permitió hacer a Elías por el poder que tenía a causa de la unción que estaba sobre él. Y vemos que Eliseo dijo, no, yo también quiero, ¿verdad? Y así también nosotros, o sea, no es por el poder o por ser reconocidos, sino por la magnitud de las cosas que Dios desea hacer con nosotros. Ser luz, ser esos discípulos que llevan buenas nuevas. A lo mejor puedes decir, ay, pero Dios no me va a dar la capacidad de levantar un muerto, o no sé, pero mi hermano, en lo espiritual, a llevar a alguien al arrepentimiento, a que reconozca su condición, es como resucitar. ¿Por qué? Porque resucitan de una vida decadente, de una vida sin esperanza, y ellos vuelven a una vida plena. O sea, ahora sí que ellos van a disfrutar de la vida verdadera en Cristo, ¿sí? Y eso es un milagro, ¿verdad? A veces no lo vemos de esa manera, pero somos privilegiados en llevar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Entonces, no menospreciemos cualquier cosa que hagamos para el Señor, todo es importante, y todo lo que hagamos sea para la gloria de su nombre. ¿Amén? Bueno, Eliseo quiso la doble porción de su espíritu y lo vamos a ver ahí en el 2:9. Y cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que de una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y vemos que en el 11 dice, aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carros de Israel y gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes, y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Vemos aquí que es traído este carro del cielo y lo separó porque ellos iban platicando, y vemos que fue tomado Elías en este torbellino de fuego, y vemos que enseguida dice, le pidió la petición, bueno, si estuvieras atento y me vieres cuando fuere quitado de ti, entonces te será hecho. Vimos que Eliseo estuvo al pendiente de todo, y cuando sube, se le queda viendo y carro de fuego y esto, y vemos que Eliseo estuvo ahí al pendiente, y vemos que cae ese manto, lo parte en dos, y vemos que golpean las aguas porque él quería comprobar si había sido, ¿verdad?, que le habían dado esa doble porción, y vemos que efectivamente Eliseo golpea esas aguas, y no dice Eliseo, ¿verdad?, por el poder de Eliseo, no, dice, ¿verdad?, ¿dónde está Jehová, el Dios de Eliseo? Y vemos aquí que el Señor pues
respaldó esta petición que había hecho Eliseo. Eliseo toma el manto de Elías, Eliseo inicia su ministerio. Vemos los milagros de Eliseo, partió el Jordán, ya lo vimos, purificó el arroyo en Jericó, vamos al 2:19. Dice, y cuando volvieron a Eliseo que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije que ya no fueron, porque los profetas decían, pues lo tomó el torbellino, a lo mejor lo tiró por allá, vamos a buscarlo. No, ya no lo busquen. Eliseo sabía que ya había subido al cielo, que ya no iba a regresar. Pero dije, ¿cómo? O sea, claro, vamos. Sí, así es, solamente el cuerpo, así es. Dice, el 19 dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, aquí un lugar donde está colocado esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él y los manantiales de las aguas echó dentro la sal y dijo así, ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y vemos que purificó ese arroyo en Jericó y Dios lo respaldó. Multiplicó también el aceite de la viuda. Vamos ahí al 4:1. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva tiene cosas y no solo una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas, y entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y vemos que el Señor nuevamente lo respaldan, vemos que este aceite no cesa, sigue llenando y llenando y llenando hasta que la última olla que tenía, ya no más, cuando dijeron, ya no hay otra, no, ya no hay, hasta ahí cesa ese aceite. Y le dice Eliseo, bueno, con este aceite véndelo y paga a tus acreedores y vive bien, ¿verdad? Y vemos que el Señor estaba respaldando a Eliseo. Vemos que también resucitó a un niño en el 4:18. Esta Tsunamita, que ya hay un canto, ¿verdad? Un canto muy bonito. Dice en el 4:18, y el niño creció, pero aconteció que un día que vino su padre, que estaba con los segadores, dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole tomado y traído a su padre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Vemos aquí que él continuamente iba a la ciudad y vemos que esta tsunamita y su esposo pues quisieron hacerle un aposento a este siervo del Señor y él se sentía agradecido porque pues lo trataban bien, ¿verdad? Eran buenos hospedadores y le dijo a su criado y Eliseo, ¿qué le haremos a esta tsunamita? Quiero bendecirla, quiero agradecerle. Dice, pues he visto que no tiene hijo. Y ella le dice, no, yo no quiero nada. Y vemos que dice, el año siguiente que yo pase, vas a tener este hijo. Y así sucede, ¿verdad? Y vemos que este niño muere y la tsunamita va corriendo y le dice, yo te dije que no me dieras nada, mira, ¿verdad? Pero todo eso fue para gloria de Dios. Vemos que Eliseo manda a su siervo con su báculo y le dice, vas a poner el báculo sobre su cabeza y no pasaba nada, no, el niño no responde hasta que llega Eliseo y se pone sobre él. Y ya vemos después que estornuda 7 veces y el niño vuelve a recobrar la vida, pero vemos que es para glorificar el nombre de Dios, ese Dios que estaba respaldando a Eliseo, ¿verdad? Este ministerio. Y vemos también que retiró el veneno de un guisado en el 4:38. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno del campo a recoger hierbas y halló unas como parras monteses y de ellas llenó sus faldas de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Y vemos en el
40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Él entonces dijo, tráiganme harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vemos aquí que habiendo esta hambruna, pues sale alguien a recoger, pero también vemos que cómo pudo sanar o curar este alimento con harina, algo que pues en ese tiempo o algo no natural no sería posible, ¿verdad? Solamente le cambiaría un poco el sabor, pero realmente era un siervo de Dios, realmente tenía eso de parte de Dios y Dios lo respaldaba. Multiplicó la comida de los profetas, ya hemos curó la lepra de Naamán en el 5:1. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor y le tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria y este era hombre valeroso en extremo pero leproso. Vemos aquí que algo diferente, ¿no? En el pueblo los leprosos no podían estar cerca de ellos, los apartaban y cuando ellos entraban tenían que sonar las campanas para que la gente se apartara y ellos pudieran pasar. Pero aquí dice que se le reconocía porque era valeroso y era capitán y estaba leproso. Y vemos que había una joven que se la habían llevado cautiva y le servía a Naamán y dijo en el 3, esto dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entonces Naamán a su señor le relató diciendo así, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Vemos aquí que a pesar de la cautividad o haber sido llevada, no sé de qué manera, pero no creo que con abrazo ni con apapacho, ¿verdad? Pero vemos que esta mujer fue diligente y pudo dar testimonio de que el pueblo tenía profetas, de que el pueblo tenía alguien que respaldaba el poder de Dios, ¿sí? Que respaldaba a este profeta. Y vemos que le habla y le dice, si mi Señor fuera y hablare con el profeta, Dios lo sanaría a través del profeta. Y vemos que el rey, pues digo, este Naamán, vemos que quiere hacerlo todo con protocolo y le manda cartas al rey y piensa que cuando ya llega con Eliseo, pues lo va a recibir, ¿verdad? Y hasta lo va a tocar y no, ¿verdad? Así como que se siente así como que a mí me tratan de esta manera porque manda al criado y le dice, no, le dice, ve y lávate en el Jordán, 7 veces. Ajá. Y luego dice, ¿acaso no hay mejores ríos? Habana y Farpa, río de Damasco, ¿no son mejores que estos? ¿Y qué le dicen sus soldados? Ay, mi señor, si te hubiera mandado cosas más difíciles, ¿no la harían? Y vemos que se siente así como que, pues sí, ¿verdad? Ya como que entra en razón y va al Jordán y vemos que se zambulló en el 14, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán y conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vemos aquí que el Señor respalda su palabra, pero él nos pide que creamos, ¿sí? Que seamos fieles a la palabra que él ha dicho, que Él lo hará, ¿sí? ¿Ven? Y se curó la lepra de Naamán, y así es castigado con lepra. Bueno, sobre esta historia vemos que pues Naamán llevaba presentes, llevaba regalos, y Eliseo dijo, no me des nada, yo no quiero nada, pero y es sí, vemos que él en su corazón, pues, ay, trae unos vestidos muy buenos, trae varias cosas que yo quisiera, ¿verdad? Y vemos que él va, lo alcanza, y le comenta que llegaron 2 profetas, 2 jóvenes profetas, y que le dé 2 vestidos, y que le dé ciertas cosas, y vemos que se las da, le miente, ¿verdad? Pero vemos que llegando, pues era varón de Dios, Dios le revelaba todo. Dice, ¿dónde está tu corazón? Y dice, a ver, en el 27 dice, no, en el 26 dice, él entonces dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió a su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata o de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas o bueyes o siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso blanco como la nieve. Vemos aquí la consecuencia de haber sido codicioso, ¿sí?
Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. El Señor nos llama a que hagamos las cosas correctas, porque nosotros no las hacemos, las hacemos a través de Él y la gloria es para Él, ¿verdad? Entonces vemos que así no fue prudente, no entendió, ¿verdad? Y vemos esta consecuencia tremenda. Vemos también que hizo flotar un hacha en el 6:1. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos ahí lugar para que habitemos. Y vemos que se van y cortan árboles y vemos que a uno de ellos se le zapa el hierro y le dice, ah, Señor, era prestada. Y vemos que Eliseo le dice, ¿dónde cayó? Y vemos que en el 6 dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar, entonces cortó él un pedazo de palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Vemos aquí también algo que no es normal, ¿verdad? El hierro no flota, bueno, en nuestro, ¿verdad? Y vemos que solamente aventó, dice, un palo y ese hierro flotó. Vemos que cegó al ejército de Asiria. Vemos que este ejército tremendo iba a sitiar el lugar. Pero ¿qué pasó? El siervo tuvo temor y le dijo en el 15, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vean. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. Eran más los que estaban con ellos. Y vemos que el Señor le dio su autoridad a Eliseo y dijo que queden ciegos. Y ahí quedaron ciegos todo el ejército. Y se puede imaginar usted la historia, quedaron ciegos y luego Eliseo vino todos agarrados, ¿verdad? Y cuando ya llegan ante el rey, dice, Señor, abre sus ojos para que vean y todos así. ¿Y qué dijo el rey? Mátenlos. Y dice Eliseo, no, no los vas a matar, dales de comer, ¿verdad? Y dice que los despiden, que se vayan con su Señor. ¿Para qué? Para que fuera manifiesto el poder de Dios. O sea, yo puedo hacerles, quitarles la vida, más sin embargo, yo tengo más poder que ese rey. Y aunque me intentaron sitiar, yo no tengo temor porque mi Dios es más grande. Y se los demostró al dejarlos sin vista, a que andaran a tientas. Y cuando ya se vieron ahí, respetó sus vidas porque el rey los quería matar, ¿verdad? Pero vemos que él tuvo cuidado para que fueran y dijeran lo que había acontecido, ¿verdad? Para que tuvieran cuidado o le pensaran cada vez que querían entrar en guerra con ese Dios de Israel, ¿verdad? Decadencia y la caída de Israel. Israel y Judá extendieron sus fronteras como en los tiempos de Salomón, pero vemos que sobresale la decadencia y corrupción moral de la nación hebrea. Las advertencias de los profetas, vemos que continuamente estaban ellos advirtiéndoles y también ellos la llevaban como profetas. Vemos que uno estuvo acostado de su lado izquierdo 390 días y vemos que del lado derecho estuvo acostado 40 días. ¿Usted aguantaría estar acostado de un lado derecho 390 días y del lado izquierdo 40 días? Pero era algo que el Señor le estaba mostrando al profeta Ezequiel y vemos que le decía, yo estoy mirando la magnitud de ese pecado y eres semejante. De un lado era más días y del otro era menos, porque era sumamente más pecado, pero al final era pecado y había advertencias. Y vemos como Jeremías también, él predicaba la decadencia y por eso lloraba, ¿verdad? Y vemos que Dios le da esas visiones del cinto o de la olla hirviendo y cada cosa. Vemos a Oseas también, que el Señor le pide que se case con una prostituta o con una mujer que la engaña. ¿Por qué? Porque así el Señor se sentía. Era para que el pueblo viera, para que sintieran un poco, sobre todo, o sea, sintieran un poco. Los profetas tienen ciertas cosas que el Señor le pide. Y yo le digo, ojalá Señor, qué tremendo. O sea, no nada más era hablar la palabra, sino que tú estabas pidiéndole al profeta que hiciera algo. Había uno que le pidió que anduviera desnudo, sí, pero era para
mostrarle al pueblo algo. Dice, la decadencia, advertencia del profeta, juicio de Dios contra Israel, el norte, invasión de Asiria, vemos, vamos a brincar hasta el 17. (17:5) dice, y el rey de Asiria invadió todo el país, visitó a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Olam, en Abor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Vemos aquí, primera invasión de Asiria, que está sobre ellos, y vemos que lleva a Israel, y vemos que toma a este pueblo, y vemos que todo fue consecuencia acerca de que ellos no temieron, y fueron y adoraron a otros dioses que el Señor había dicho que no, tomando a Siria, y vemos que la dejaron desolada, y Samaria vemos que después es restablecida por los asirios. Dice, Asiria repobló a Samaria con gente de otros lugares, y vemos que el Señor manda leones que devoraban a esos habitantes. Porque imagínense, si los que eran del pueblo no guardaban el pacto, hacían lo que querían, cuánto más otra gente que no conocía la costumbre, que no conocía quién era ese Dios. Y vemos que Dios manda a estos leones que devoraban a esos habitantes. En conclusión, no conocemos la ley de Dios de esta tierra. Ellos dijeron, entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue lo que hicieron ellos? Trajeron un sacerdote israelita y vemos que se dio ahí la religión samaritana, lo que ya vemos en el Nuevo Testamento, que los samaritanos, bueno, pues aquí se originó. Últimos días de Judá, vemos el pueblo de Judá no se arrepiente, vemos que hay reformas de Ezequías en el 18:3, desde el 1, perdón, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años, y el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Vemos que hasta las serpientes de bronce que hizo Moisés adoraban. Estaban todos desenfrenados. Exactamente. Vemos también 14 años después de la cautividad de Israel, Asiria amenazó a Jerusalén. Y vemos que Isaías profetiza, vemos que los profetas fueron usados tremendamente por Dios y les daban palabras tremendas, y aún así ellos como que nada más en el momento en que se les decía y después ya se les olvidaba y seguían en su, ¿verdad? En sus cosas. Vemos que la protección de Dios siempre estuvo sobre su lugar, sobre su tierra. Lo vemos en el 19:32. Dice, por tanto, así dice Jehová acerca de Israel, de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saetas en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, porque por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Vemos aquí que el Señor quería guardar su pacto, quería guardar, ¿verdad? Lo que él había dicho con sus palabras, pero este pueblo no ayudaba nada, ¿verdad? Y a veces también aquí en nuestra vida, Dios quiere bendecirnos, darnos lo mejor, pero a veces dejamos que entren pensamientos, sentimientos, cosas negativas que a Dios no le agradan, y dice el Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y el Señor manda su palabra, por eso es importante leerla, ¿sí? Porque ahí mismo el Señor está muy personal. Y es cuando Dios nos está hablando a nuestra vida, ¿verdad? No es para ti. A veces digo, anda, estuvieron duras las pedradas, nada. El Señor sabe de lo que estamos padeciendo y el Señor dice, necesita esta medicina y aunque
sea muy amarga, la necesita, ¿verdad? Y vemos que el Señor quería bendecirlos, protegerlos, pero ellos no se dejaban. La muerte del rey Ezequías lo vemos en el 21, dice enfermedad, perdón. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dijo así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y vemos que el Señor es fiel y pues Él los ama, ¿verdad? Y si aclamamos a Él, Él responde. Y vemos que el Señor le responde y le dice que le añade 15 años más, ¿verdad? Vemos que Dios le responde, pero vemos también que pues Ezequías no hace hace algo incorrecto. Vemos que Ezequías en el 12 dice, él ya sentía fuerte, ya sentía que ya estaba sano, ¿verdad? Y dice que vinieron estos visitantes de Balad y de Babilonia con los mensajeros y cartas presentes a Ezequías, porque habían oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de los tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos de la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, y así en su casa como en todos los dominios. Vemos que él los paseó por todo lo que tenía, nada quedó oculto, y vemos que eso no le agradó al Señor. Y en el 17 dice, he aquí vienen días en que la palabra del Señor viene sobre Ezequías de la boca de Isaías y le dice, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin que habrás engendrado tomará y serán eunucos y en el palacio del rey de Babilonia. Y entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en 1000 días. Vemos que fue egoísta, que dijo, mientras yo no, ¿verdad? A mí no me pase nada, pues, dice, como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Va a ser en los días de mis hijos, ya no estoy aquí, ya no los voy a ver, pero fue egoísta, ¿verdad? Sí, el templo de la ley, y vemos que él quitó todos los lugares altos, ¿verdad? Y vemos que él anduvo en los caminos del Señor, encuentra en el libro de la ley, y vemos que Josías hace esa reforma en el 22:11. Ok. Dicen, por cuanto Manasés de Judá ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los moradores que fueron antes de él, también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así le dijo Jehová, el Dios de Israel, aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y Judá, que al que le oyere le retuñirán ambos oídos. Vemos aquí que Josías comenzó a reinar en el 22. ¿Cuál estaba? Ay, perdón, estaba leyendo el 21. Dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro, rasgó sus vestidos, y luego el rey dio orden al sacerdote Isías, escriba Safán y siervos del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y todo Judá acerca de las palabras que este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Vemos que él fue y escuchó esta palabra, y esta palabra le conmovió todo su ser, y él dijo, gran pecado hemos hecho, ¿verdad? Y empezó a cambiar todo aquello para agradar a Dios. Josías renueva ese pacto en el 23:3. Y poniendo el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que iría en pos de Jehová y guardaría sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda su alma, y que cumpliría las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó este pacto. José fue el rey más obediente que tuvo. Vemos
cautividad de Judá, vemos la primera invasión que fue con Nabucodonosor. Tomas a dirigentes claves en Daniel, ver un poco más la lectura. Vemos que el rey Joacim es llevado cautivo y vemos que saquean el templo. Les había puesto en otras diapositivas cómo había quedado el templo que hizo Salomón. Pues miren, estos escombros solamente quedaron de este templo. ¿Sí? Segunda invasión de Nabucodonosor, toman a las personas instruidas, lo vemos en Ezequiel 1:1, quedaron solo los pobres y vemos que el rey Joaquín es llevado cautivo y vemos que saquean todos los tesoros del templo. También vemos la tercera invasión de Nabucodonosor, Babilonia sitia Jerusalén, el rey Sedequías es cegado y llevado cautivo a Babilonia, destruyen y queman la ciudad, la casa del rey y el templo, y llevan cautivo a la gente y solo quedaron los pobres. Qué tremendo. Eso es a causa de la idolatría, a causa de un corazón obstinado, ¿verdad? Que no quiere escuchar reprensión, que no quiere escuchar que le estén diciendo lo que estás haciendo está mal, recapacita, esto no va a hacer nada bien para ti ni para tu familia, ¿verdad? Aplicación práctica de este libro, mi hermano. Dios aborrece el pecado y no permite que continúe indefinidamente. Un padre amoroso corrige a sus hijos. Tenemos la palabra de Dios para guiarnos y advertirnos cuando nos desviamos del camino. Pues bueno, los libros de Primero y Segundo de Reyes aprendemos mucho acerca de eso, de tener cuidado, de poner atención y que nuestro corazón siempre esté inclinado hacia una adoración verdadera que es nuestro Dios. ¿Ven? Y pues bueno, rápidamente vamos a estar introduciéndonos en Primera de Crónicas. Este libro de las cosas omitidas, ¿sí? Este libro es algo diferente, son cosas que pudiéramos haber leído en Primero y Segundo de Reyes, pero también hay cosas que son omitidas. Los libros de las cosas omitidas originalmente era un solo libro, escrito después del cautiverio, desde el punto de vista sacerdotal. Aquí no vamos a encontrar el pecado de David con Betsabé, ¿verdad? Aquí no vamos a encontrar que Saúl intentaba matar a David y que lo emboscaba y que le lanzaba la lanza. No, no. No, aquí nada más es el de vista espiritual. Marco histórico, la monarquía había llegado a su fin con la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. Ahora era una nación sometida a vasalla del imperio persa. A diferencia de Siria y Babilonia, los gobernantes persas se mostraron benévolos y tolerantes con los judíos, mejor su presente, orientarse al futuro y recuperar su identidad como nación. Israel tenía que hacer un stop, ¿verdad? Y tenía que mirar hacia atrás la vida que Dios le había dado y dónde estaba ahora. Todo lo que había perdido, todo lo que se le había caído de las manos por su necio corazón, por haber abierto su corazón a otras cosas que no eran Dios. Y vemos aquí que el Señor les dice en una palabra de los profetas, les dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Sí? Y vemos aquí que también a nosotros cuando algo está sucediendo que no es como diciendo, ah, caray, esto no proviene de Dios, entonces quiere decir, Dios nunca se va a equivocar, pero quiere decir que yo estoy equivocada, estoy haciendo cosas erróneas y pienso que estoy bien. Entonces ahí donde Dios dice, párate los caminos y mira tus sendas, cómo están, ¿sí? Entonces ese es el momento que tenía que tener Israel para considerar su historia y para comprender mejor su presente, ¿sí? Si lo vemos de esta manera, ¿era necesario que Israel fuera llevado cautivo? Sí, porque su corazón ya estaba muy deteriorado, ¿sí? Entonces, al estar en ese lugar lejos de su tierra, lejos de todo lo que poseían, ahora sí podían mirar al cielo, ahora sí podían entender que necesitaban a ese Dios, que todos los ídolos que ellos sirvieron no servían de nada, que necesitaban al Dios verdadero, al Dios que los había sacado de Egipto. Y esas historias
que se decían y que ellos mismos habían contemplado el poder por los profetas que ya habían escuchado, ¿sí? Autor, el sacerdote Edras, tiempo 430 antes de Cristo, enfoque el reino de Judá que regresó de la cautividad. Es un paralelo al segundo libro de Samuel, enfatiza la historia religiosa de Judá, solamente nos enfocamos en Judá. Propósito, dar a conocer las raíces de Israel y descubrir sus fundamentos. Vemos que solamente enfatiza en Judá, porque recordemos que el reino del norte era peor, o sea, tenía sus reyes que habían sido de 20, cero, no había ni uno que hubiera hecho lo bueno. Judá, y aparte de Judá, venía del linaje, tenían descendencia. Tema central, la soberanía de Dios. Personaje central, nos vamos a centrar en el rey David. Se recuerda sus triunfos, no sus pecados. Perspectiva sacerdotal, el reino del norte, Israel, casi no es mencionado debido a su falsa adoración, su negatividad a reconocer el templo, a reconocer el templo de Jerusalén. Y nuestro texto clave, Primera de Crónicas 14:2, cada día David tenía más y más poder, pues el Dios Todopoderoso lo ayudaba. David sabía que Dios le había dado ese poder y que lo había hecho rey de Israel por amor a su pueblo. Y vemos que en este libro de Crónicas vemos este bosquejo, esto que es el contenido, la genealogía importante, las vamos a estar viendo mucho en este libro. ¿Por qué eran importantes? Porque ellos venían de la cautividad, recordemos. Y la genealogía para los judíos era importante. ¿Saben por qué? Número uno, para tomar posesión de una tierra o herencia, ¿sí? Número dos, demostrar parentesco para redimir. Y número tres, el primogénito recibía la doble porción de la herencia. Número cuatro, sacerdotes y levitas tenían que demostrar su ascendencia, hacia Aarón para el servicio. Y vemos lo más importante, Jesús, descendiente de David, Mesías prometido al mundo. Vemos que era importante, ¿por qué? Porque conforme iba a pasar el tiempo, la descendencia tenía que confirmarse hasta llegar al Mesías, ¿sí? Entonces era importante que ellos guardaran esto y que fuera comprobable, aparte para que tuvieran sus tierras y para que también cuando les tocara servir, si eran levitas o sacerdotes, nadie les quitara su lugar o fueran excluidos. ¿Te falta algo más? Ah, ok. ¿En cuál se quedó? No, no, no. A ver, número uno, ¿por qué son importantes las genealogías? Para tomar posesión de una tierra o herencia. ¿Ya? Número dos, demostrar parentesco para redimir. Para redimir. ¿Ya? Número tres, el primogénito recibía la doble porción de la herencia. ¿Ya? Número cuatro, sacerdotes y levitas tenían que demostrar su ascendencia hacia Aarón para el servicio. Tenían que demostrar su ascendencia hacia Aarón para el servicio.
Y lo más importante, el número 5, Jesús es descendiente de David, Mesías prometido al mundo, y ahí se tenía que comprobar, ¿sí? Tenía que ser comprobable. Por eso fue cuidado eso. Y en el Nuevo Testamento vemos que sigue la genealogía y vemos ya con eso, ¿verdad? Hasta llegar a María, José, Jesús. Vemos en este bosquejo vemos el final de Saúl, cómo terminó en el capítulo 10. Dice en el 10:13, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino de David, hijo de Isaí. Vemos que este punto es más profundo que lo que leímos en Primera de Reyes, ¿verdad que sí? En Segunda de Samuel nos amplía. Así es, pero vemos la profundidad que hay y nos lleva a lo espiritual. Dice, palabra de igual cual no guardó porque consultó a una divina. Eso no lo menciona en Segunda de Samuel. Recordemos que este es un enfoque espiritual. No creo que la menciona. Claro, ya sabes, para ir con la divina. Sí. Dice, por esta causa Dios lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Vemos que el reino de David en el 11 dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvías a traer también. Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel en mi pueblo. Vemos aquí que este reino de David, eso que Dios había mencionado de él, esa promesa, ese pacto, se cumplió, ¿verdad? Y Dios hizo que unificara el reino. Vemos el ritual davínico del templo, vemos en el 22, dice en el 1, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, que hay aquí el altar del holocausto para Israel. Y vemos en el 3, asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro de cedro sin cuenta, porque los sidonios y los tiros habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de toda la tierra. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Vemos que David se preparó y él no iba a construir ese templo, su hijo sí. Entonces dijo, pues él que haga todo, ¿verdad? No, él también dispuso en su corazón es tener esas riquezas para el Señor, ¿verdad? Y cuando fue el tiempo, de ahí se tomaron esos para la construcción y vimos ese templo majestuoso, ¿verdad? Entonces dice que así debemos también nosotros de ser los padres atesorar para los hijos, ¿verdad? No porque ellos nos lo pidan, sino porque nuestro deseo, nuestro corazón es darles. Este templo, así es. Pues bueno, mis hermanos, vimos este libro de Crónicas. Vemos que se repite mucho lo que ya vimos en Segunda de Samuel, en algo de Reyes, pero vemos que es el enfoque espiritual. Sí, te lo recomiendo que lo lean. Trae mucha genealogía también, ¿verdad? Pero vemos que era importante que no se les pasara nada, porque dice la historia que había alguien que regresaron de la cautividad y no tuvieron con qué comprobar, que eran descendientes de Aarón, y qué triste, ellos no podían ministrar en el templo, no podían entrar al servicio porque no había algo que lo respaldara, ¿verdad? Pues hermanos, entonces hay que tener cuidado, somos hijos de Dios, ¿verdad? Y somos conocidos en el cielo, ¿verdad? Entonces hay que cuidar nuestra vida espiritual, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar esta clase, vamos a orar a nuestro Dios.
Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, porque nos permites escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, Señor, en los libros de Reyes, Señor, que deseas que nosotros, Señor, seamos llevados, Señor, con bendición, Señor, pero que nuestro corazón no se envanezca, Señor, y no sea recta delante de ti, Señor, y que todo lo que tengamos o no tengamos, Señor, sea para gloria de tu nombre. Que nuestra vida sea, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, y que podamos llevar vida recta, Señor. Ayúdanos a no ser obstinados ni necios, Señor, sino escudriñar tu palabra y aprender de ella, Señor, tomar, Señor, y apropiarnos de ella, Señor. Límpianos de toda maldad, Señor, y ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra, Señor, a hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Enséñanos, Señor, a tener, Señor, ese tiempo, Señor, donde cuando pensemos que estamos bien, Señor, podamos, Señor, echar un vistazo hacia atrás, Señor, o meditar en nuestros caminos y saber, Señor, si estamos haciendo las cosas que a ti te agradan, Señor, para no errar, Señor. Queremos darle al blanco, Señor. Queremos, Señor, ser eficaces, eficientes, Señor, porque eso nos has llamado, Padre. Te pido que tú bendigas a mis hermanos vía Zoom, Señor, y que los sigas enriqueciendo por medio de tu palabra, Señor. Que cada día en ellos haya esa hambre, ese deseo por conocer tu palabra, Señor. Y que si lo hay, Señor, aumentalo más, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que cuando tú vengas, Señor, hallarás fe en la tierra. Necesitamos estar llenos de ti, Señor, creyendo cada una de las promesas, creyendo cada una de las cosas que tú dices de nosotros, Señor, pero no nada más por creer o sentirnos más que nadie, sino porque creemos para actuar, creemos para bendecir a otros, Señor, creemos para hacer lo que tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos, bendice a mis hermanos vía Zoom, bendice a mis hermanos aquí presenciales, bendice a mi